que Dios va a usar el problema para cumplir un propósito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9, dice la Biblia: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Bueno, voy a resumir un poco de cómo hemos llegado a este versículo. El apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Tesalónica ministrando aproximadamente por 3 semanas, piensan algunos, porque dice que compartió la palabra por 3 días de reposo. Y él tuvo que salir de Tesalónica porque fue perseguido. Un hombre que lo hospedó tuvo que pagar para que el apóstol Pablo saliera y pudiera seguir predicando, pero se tuvo que mover de la ciudad. El apóstol Pablo sintió en su corazón un pesar muy grande. ¿Por qué? Porque a pesar de que los había llevado a Cristo, los había dejado huérfanos espiritualmente. La semana pasada la antepasada hablamos de cómo es importante no solamente compartirle a la gente de Cristo. Hay gente que se siente muy contenta: llevé a mi primo a Cristo, llevé a mi compadre a Cristo, y los dejamos huérfanos, sin enseñanza, no les damos guía para un discipulado y los abandonamos. Bueno, pues el apóstol Pablo sentía este pesar en su corazón de haber compartido a la iglesia de Tesalónica, que tenía muchísimos problemas, y entonces manda a Timoteo. Timoteo empieza a ver cómo están ellos, cuando llega a Tesalónica, Timoteo piensa que va a encontrar una iglesia inmadura, una iglesia quejumbrosa, una iglesia que no ha avanzado, y para su sorpresa, Timoteo encuentra una iglesia no solamente que estaban aferrados al Señor, sino que el testimonio de lo que estaban haciendo ya había pasado a otros lugares. Ellos no solamente creyeron la palabra de Dios para ellos, sino ahora ellos también consolaban a otros en la fe. Qué increíble, ¿no? Se les invirtió bien poquito tiempo, 3 semanas. Y ya estaban yendo a otras ciudades a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen más de 3 semanas conociendo al Señor? Levanten su mano. Esa palabra nos debe de confrontar a cada uno de nosotros. A mí me confronta esta palabra. Ahora, la Biblia dice que el apóstol Pablo, al escuchar cómo estaba la iglesia de Tesalónica, aquí es cuando llegamos al versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El apóstol Pablo estaba contento por la obra que Dios había hecho en el corazón de los tesalonicenses. Ahora, ellos no habían salido de sus problemas, pero estaban en la fe. Ellos tenían más problemas que nunca, pero estaban en la fe. Alguna vez me tocó compartir a una persona mayor que fue a visitar a su esposa. Su esposa ya era muy grande y estaba perdiendo pues, su salud. Y le pregunté al esposo: ¿cómo está tu esposa? Y me decía: estoy muy contento, pastor. Y yo pensando: wow, pues ya salió del hospital o ya está bien. Y le dije: a ver, cuéntame. Él me dice: mi esposa está en la fe. Su esposa, a pesar de que estaba enferma y a pesar que tenía dolores horribles, estaba compartiendo en el hospital en el cual ella estaba. Estaba compartiendo a los de al lado de su camilla, estaba compartiendo al médico. Decían que ella por un momento se sentía muy mal y que perdió el conocimiento, y que cuando se levantó empezó a decirles a todos en el hospital: prepárense porque el Señor viene. Y él estaba contento por eso. ¿Estás contento de estar en la fe? O quizá no es algo tan importante y nos gustaría más salir de nuestros problemas. Es lo que el día de hoy vamos a desarrollar en esta enseñanza, ¿ok? ¿Cómo pudo la iglesia de Tesalónica estar contentos en la fe? ¿Cómo pudieron llegar a esta madurez? Bueno, la Biblia nos dice en esta misma carta, vamos a abrir nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, ¿ok? Si nosotros hiciéramos estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy, podríamos estar firmes sin importar lo que estemos pasando. He escuchado muchas malas noticias últimamente.
Personas que se quedan sin trabajo. En esta época, en muchas empresas empiezan a hacer recortes. Personas que cachan, ¿no?, a su pareja haciendo algo que no tiene que hacer. Personas que a lo mejor sus hijos se quieren apartar de la familia o se quieren apartar de la fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, empieza a enseñarnos el por qué esta iglesia estaba tan fuerte a pesar de que se les había compartido muy poco. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. ¿Okay? Ellos se estaban alimentando en medio de sus problemas de la palabra de Dios. Ellos recibían la palabra de Dios con gozo. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios con gozo? Fíjate que es algo que yo tuve que hacer un análisis en mi vida en algún momento dado. Yo me empecé a dar cuenta que me estaba acostumbrando a las cosas de Dios. Que cuando iba a escuchar la palabra de Dios ya no iba con ese ánimo de aprender, ya no iba con esas ganas de que Dios me iba a hablar. Iba por cumplir, iba porque era domingo. Y cuando yo me di cuenta de eso, en verdad que le pedí perdón al Señor, porque lo que nosotros hacemos aquí al predicar la palabra de Dios es eso, compartir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso hay que recibirlo con gozo, porque Dios dirige a su pueblo a través de su palabra, ¿ok? Entonces, esta iglesia no solamente tenía problemas, sino que en medio de sus problemas tenían gozo por recibir la palabra de Dios en medio de sus circunstancias adversas. También en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, dice la Biblia: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor 3 semanas. Hay algunos estudiosos que dicen, no, probablemente fueron 3 semanas las que compartió en la sinagoga y fueron 2 meses las que el apóstol Pablo estuvo ahí. Pongamos 2 meses y ya estaban compartiendo la palabra de Dios con otra gente. ¿Hace cuánto no compartes la palabra de Dios con alguien? Fíjate que cuando tú recibes la palabra de Dios con gozo en domingo o cuando tú abras tu Biblia, va a haber un efecto que tú vas a querer compartir aquello que tú recibiste. Y esto es algo hermoso porque aquí la Biblia nos enseña que estas personas, a pesar de que tenían problemas, cabe recalcar, no eran unas personas que ya tenían su vida resuelta, eran personas que tenían persecución, eran personas que tenían problemas, eran personas que no sabían muchas respuestas, pero que ya estaban compartiendo la palabra de Dios. En algún momento, me acuerdo cuando yo conocí del Señor, Dios puso en mi corazón el anhelo de empezar a compartir su palabra. Me dieron la oportunidad en un lugar, yo iba a visitar un centro de rehabilitación. Y me dieron la oportunidad de empezar a compartir la palabra de Dios. Y yo humildemente les dije, ¿saben qué? No sé mucho, pero lo que sé me voy a esforzar por estudiar bien, porque la palabra de Dios me ayudó a mí. Y yo me acuerdo que en ese centro de rehabilitación, Dios empezó a obrar poderosamente a través de su palabra. Dios me empezó a mostrar muchas cosas, como cuando tú te preparas en la palabra de Dios, Dios usa esa palabra para transformar a las personas. Dios me enseñó que lo que tiene el poder para cambiar a la gente no es la persona que lo dice, sino como el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. El evangelio por sí mismo cambia a la gente. La palabra de Dios por sí misma cambia a la gente. La palabra de Dios no necesita ningún tipo de ayuda. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia nos enseña que estas personas de Tesalónica fueron gente que entendieron el poder de la palabra de Dios. Y a pesar de que ellos estaban pasando por problemas y por situaciones difíciles, quisieron compartir lo que la palabra de Dios podía hacer en las personas. Si tú eres alguien que está esperando a que tu vida sea perfecta para compartir, a que tu vida sea perfecta para servir, a que tu vida sea perfecta para entregarte al Señor, estás muy equivocado. Porque nunca va a llegar ese momento donde tú ya estés completamente listo para llevar a cabo la obra de Dios, ya que llevar a cabo la obra de Dios es por gracia.
Es un regalo inmerecido, ¿ok? Ahora, el apóstol Pablo no solamente estaba feliz porque ellos entendieron la palabra, porque compartieron la palabra, sino dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, vamos a ver, todos estamos recibiendo. Hasta aquí nos parecemos a la iglesia de Tesalónica, ¿sí o no? Todos estamos recibiendo la palabra de Dios. Dice que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¡Wow! Qué hermoso cuando yo escucho un sermón y yo estoy abierto a que Dios me está hablando. Qué hermoso cuando dejo de ser un oidor olvidadizo y soy alguien que atesora la palabra de Dios. Fíjate, en esta vida te vas a encontrar con personas rencorosas. ¿Quién es una persona rencorosa? Alguien que atesora un mal momento que pasó en su vida con otra persona, lo atesora, lo hace suyo, lo vuelve a recordar, le empieza a dar vueltas. Eso es atesorar. Pero dice la Biblia que estas personas en Tesalónica, en vez de atesorar cosas malas, ¿qué era lo que atesoraban? La palabra de Dios. La palabra de Dios daba vueltas, se iban a comer después de escuchar el sermón, hablaban de eso, buscaban retenerlo, buscaban que no se les olvidara, porque ciertamente ellos sabían que lo que habían escuchado era palabra de Dios. ¿Cuántas veces no, saliendo de un servicio, a veces ya ni nos acordamos de qué se habló? Estamos pensando en las cuentas, estamos pensando, ojalá no me cierren el Buen Fin ahorita y el domingo, y ¿dónde me voy a estacionar? Mejor hubiera venido en la mañana para irme de shopping. ¿Estás pensando en todo? Menos en lo que deberías en verdad atesorar. Dice la palabra de Dios que esta iglesia atesoraron la palabra de Dios y esto es algo que tú guardas, algo que tú estás analizando, algo que tú compartes con tu familia. Y es algo hermoso cuando la palabra de Dios no se vuelve solamente ruido o una enseñanza de, ojalá y le quede a una persona, sino nosotros lo abrazamos. Memorizamos un versículo a lo mejor de algo que Dios nos habló. ¿Ok? Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 4. ¿Cuál era la predicación que el apóstol Pablo utilizó para que esta iglesia estuviera firme en la fe? He escuchado tantas veces predicadores hablando de que Dios quiere que tu problema se acabe. Es más, en el tiempo de administración al final, muchos hacen el llamado, ¿no? Todos aquellos que quieran que su problema se acabe, déjenme orar por ustedes. Y generalmente son mensajes de Dios te va a dar la victoria, de no importa lo que estás pasando, tú vas a salir vencedor, tú vas a vencer esa enfermedad, tú vas a vencer ese problema. Pero ¿qué crees? No siempre es así. No siempre es así. ¿Cuál era el mensaje que el apóstol Pablo le había dado a esta iglesia? De tal manera que aunque vinieran problemas, ellos seguían firmes en la fe. Si hubieran recibido uno de estos mensajes de te va a ir bien, al ver su vida en Cristo Jesús que no les iba bien, hubieran dicho el apóstol Pablo es un mentiroso, porque ya hemos creído y nuestra vida no se ha resuelto. Hemos creído y no hemos conseguido trabajo, hemos creído y no hemos conseguido la salud que queríamos. Vamos a ver cuál fue la predicación del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 3:4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones. ¿Cuál era la predicación del apóstol Pablo? Vamos a pasar por tribulaciones. Dile al que está a tu lado, vamos a pasar por tribulaciones. Alguno te dirá, tú me dijiste que viniera y se iban a acabar mis problemas. Vamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Qué hermoso una predicación en donde te dicen vas a pasar por problemas, porque entonces la predicación te está llevando a que te prepares para cuando vengan esos problemas. Vamos a tener problemas.
Y yo quiero darte una noticia que es muy importante que tú la sepas. Los cristianos se enferman. ¿Sabías eso? Los cristianos también mueren. Los cristianos son perseguidos. Los cristianos son corridos de sus trabajos. Los cristianos son menospreciados. Si tú quieres ver cómo es el mundo ante los cristianos, ve a nuestro Señor Jesucristo. Si Él fue perseguido, ¿acaso nosotros no seremos perseguidos? Si tú estás haciendo las cosas bien, vas a ser perseguido. Es necesario, como el apóstol Pablo decía, las aflicciones que tenemos son necesarias. Todos aquellos que levantaron su mano, que tienen algún problema, es necesario tu problema. Ahora tú vas a decir, ¿para qué es necesario? Lo vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando veía a la iglesia de Tesalónica llena de problemas, llena de persecución, yo pienso como pastor que lo primero que oraría es que paren sus problemas para que puedan seguir la fe. Pero el apóstol Pablo nunca pidió por eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, dice el apóstol Pablo lo que él esperaba que la iglesia pudiera recibir en medio de la tribulación. Dice, pero también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como os ha acontecido. Y sabéis, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por su fe. Estaba preocupado porque ellos llevaron a cabo la palabra de Dios. A ver, creo que leí un versículo que no. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿De qué era de lo que estaba preocupado el apóstol Pablo? De su fe. ¿Cómo estaban en su fe? Si ellos estaban firmes o no. El apóstol Pablo no se enfocó en su problema. El apóstol Pablo no se enfocó en su enfermedad. No se enfocó en la persecución de su trabajo. No se enfocó en aquella persona que estaba ahí como cuchillito de palo. Se enfocó en su fe. ¿Tienes un problema en tu matrimonio, en tu familia? ¿A Dios le interesa cómo está tu fe? ¿Sigues creyendo que Dios va a hacer algo? ¿Sigues creyendo que Dios está al control? Porque cuando tú pierdes tu fe, entonces es cuando te vienes para abajo. Emocionalmente te vienes para abajo, espiritualmente te vienes para abajo. Pero cuando tu fe está firme, no importa lo que estés pasando, tú vas a poder seguir adelante. El apóstol Pablo sabía que él tenía una responsabilidad para con la iglesia. Y esto lo tenemos que entender. Hay veces que las personas dicen, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores o de los maestros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice la Biblia, que el apóstol Pablo, al saber de sus tribulaciones, dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Una vez más, el apóstol Pablo no se centra en el problema, se centra en la fe del creyente. Fíjate, ¿cuántas veces no cuando viene una persona con un problema y te cuenta lo que está pasando, te enfocas más, ay Señor, ayúdale para que a través de esta sanidad ellos te conozcan? ¿Te enfocas más en la sanidad? ¿Te enfocas más en que se resuelva su problema económico? Pero el apóstol Pablo se centraba en la manera en que él iba a fortalecer su fe. Esto es algo hermoso cuando lo entendemos. El crecimiento viene de Dios en medio de situaciones adversas. ¿Quieres crecer? Necesitamos problemas. ¿Quieres crecer? Necesitamos padecer. ¿Quieres crecer? Necesitamos cosas que nos hagan crecer. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. ¿Okay? Es por eso que después de estudiar estas porciones de las Escrituras nos damos cuenta que el único camino para crecer es padecer. Fíjate lo que dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después
que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. ¿Cuántos quieren ser afirmados, fortalecidos y perfeccionados por Dios? La Biblia dice que esto viene después de haber padecido por un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Muy relativo, ¿no? Tenemos un Dios eterno. Un poco de tiempo comparado con la eternidad de Dios puede ser 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 40 años se tardó Moisés en ser preparado. Es relativo comparado con la eternidad. La palabra de Dios nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La primera palabra que vamos a estudiar aquí es esta palabra que es llamó, porque ahí empieza todo. Ahí empiezan las buenas noticias, cuando nosotros sabemos que Dios nos ha llamado, ¿ok? Esta palabra viene del griego kalazas, que significa llamar, convocar, invitar, ¿ok? Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que fuimos llamados a formar parte de algo más grande que nuestra vida. Y que para que nosotros estemos capacitados en esta nueva vida que tenemos, es necesario que nosotros pasemos por un poco de aflicción. Es por eso que mucha gente cuando viene a la fe en Cristo Jesús dice, en vez de que las cosas se pusieran mejor, todo se puso peor. Mis amigos me empezaron a abandonar. Gracias a Dios, porque cuando estás solo tienes más tiempo para el Señor. Ahora, no es esa la finalidad o la meta. Después Dios nos da a entender, ¿no?, que tenemos una familia en Cristo Jesús. A veces Dios permite que perdamos nuestro trabajo. A veces Dios permite que nosotros pasemos por problemas económicos y experimentamos a Dios como nuestro proveedor. A veces Dios permite que pasemos por problemas de salud y Dios permite que nosotros empezamos a depender cada vez más y más y más de Él. Hay de aquellos que cuando llegan a Cristo Jesús han hecho de una persona su ídolo. Sin Él no estoy feliz, o sin ella no estoy feliz. Porque Dios va a tratar con todas las partes de nuestra vida para quitar todos esos ídolos y que nosotros lo reconozcamos a Él como único y suficiente. Pero la buena noticia es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha invitado a formar parte de esta nueva vida. Ahora la Biblia dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esta palabra padecido viene del griego pasontas, ¿ok? Casi como panzota, pero es pasontas, ¿ok? Que significa experimentar una determinada sensación o sentimiento malo, un dolor, un sufrimiento, un sentido de duda, ¿ok? Dice la palabra de Dios, después de que nosotros hayamos padecido, tenido dolor por un poco de tiempo, sufrimientos por un poco de tiempo, después de todo eso, Dios va a empezar a hacer su obra. Es necesario padecer, sí. Porque cuando ya no se encuentran las soluciones a nuestro alrededor, ¿a dónde vas a empezar a voltear? Allá arriba. Yo quiero decirte que aprendí esto de una manera que a mí no me hubiera gustado aprender. ¿Cómo una persona se vuelve una persona de oración? Con problemas que él no puede resolver. Y no orabas, pero de repente te enteras, un familiar con cáncer, tus papás se están a punto de separar, tus hijos, uno abraza la fe, el otro no. Y entonces empezamos a orar y a clamar a Dios. Lo que hubiéramos hecho, ¿no?, antes. Ahora, la Biblia dice que después de un poco que pasemos este sufrimiento, va a empezar la obra de Dios a actuar en nuestra vida. ¿Y cuál es esta obra de Dios? Dice la Biblia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Lo primero que Dios va a hacer es perfeccionarnos. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? Viene del griego katartisai, que significa, escucha lo primero que Dios hace a través de la aflicción: arreglar, remendar, restaurar y completar.
Todos aquellos que estén pasando por aflicciones, en vez de decir, ay, qué mala estoy pasando, tienes que decir, Dios me está arreglando, Dios me está restaurando. No entiendo, ahorita Dios me está rompiendo, pero es porque Dios va a hacer una obra maravillosa en mi vida. Y nosotros tenemos que entenderlo. A veces los cristianos dicen, ¿por qué el creyente tiene que padecer cuando ya es creyente? Yo lo pensaba, por ejemplo, en mi lucha con el pecado. Yo decía, ¿por qué yo tengo que seguir luchando con mi pecado? ¿O por qué yo tengo que seguir luchando con un montón de cosas si yo ya soy hijo de Dios? ¿Acaso la palabra de Dios no es verdadera? Y yo me empecé a dar cuenta que aún mis problemas y mis sufrimientos son instrumentos que Dios utiliza para llevarme a cumplir un propósito más grande que el mío. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 5:10. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, en primer lugar, te va a perfeccionar, a arreglar, a remendar, a restaurar, a completar. Yo no sé tú, pero yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser completado. ¿Cómo sé si estoy completo o no? Bueno, es muy fácil. ¿Cómo yo sé si mi confianza está en Dios? Bueno, a veces cuando se me es quitadas ciertas cosas, yo he escuchado personas que dicen, ¿en dónde está, Señor? ¿Que no tu confianza está en Dios? ¿En las buenas y en las malas? Dios está al control de todo. Lo primero que Él hace nos perfecciona. Lo segundo que Él hace, según 1 de Pedro 5:10, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme. Esta palabra afirmar viene del griego esterixai, que significa afianzar, establecer, dar firmeza y fortalecer. ¿Qué es lo que Dios hace en medio de los problemas? Nos fortalece. ¿Nos queremos volver más fuertes en la fe? Es necesario los problemas. Es necesaria las aflicciones. Es necesario padecer por hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? No se encuentra fortaleza si no es a través de los problemas. ¿Cómo vas a saber si estás fortalecido si no has pasado por problemas? Es ahí cuando nos damos cuenta qué tan fuerte está nuestra fe. ¿Okay? La siguiente palabra dice aquí en 1 de Pedro, Él mismo os perfeccione, os afirma y os fortalezca. Esta palabra fortalecer viene del griego senosai, que significa, escucha lo que Dios hace, nos da capacidad, nos da robustez, nos hace aptos para cumplir sus planes y sus propósitos. Todos los que estamos aquí somos aptos para muchas cosas. Y a lo mejor la gente que no tiene a Cristo es apta para muchas cosas. Pero para lo que nos hace aptos el Señor es para cumplir su plan en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Dios quiere eso. Dios nos está perfeccionando para su obra. Entonces, Dios no solamente nos perfecciona, no solamente nos afirma, no solamente nos da fortaleza, sino a mí lo que más me gusta es esta última palabra. Dice aquí en 1 de Pedro, y establezca. ¿Qué significa esta palabra? Viene del griego semesolai, que significa colocar una base, consolidar, establecer firmemente, poner un mejor fundamento. Entonces la Biblia me enseña que cuando yo tengo problemas, Dios literalmente está poniendo un fundamento más fuerte que lo que yo puedo hacer por mis fuerzas. Dios nos empieza a capacitar. Yo puedo decirte muchas veces que en un inicio me faltaba la fe. Me acuerdo alguna vez cuando empezamos a abrir una obra, empezamos a orar por esta obra y necesitábamos servidores para esta obra. Y me acuerdo que hubo una persona que dijo, es que se necesitan tantas personas para hacer un evento como el que queremos hacer. Y yo le dije, yo lo sé. Y me dice, pero no las tenemos. Y le dije, yo lo sé. Pero la Biblia nos dice algo, que oremos al dueño de la mies por obreros. Vamos a orar y vamos a ver de qué manera Dios nos fortalece y nos ayuda a cumplir esa obra.
Empezamos a orar. Yo te quiero decir que la mitad de las personas que querían hacer ese proyecto tenían incertidumbre. A mí a veces también me llegaba la incertidumbre, pero yo decía, la Biblia dice que yo tengo que orar por obreros para llevar a cabo su obra. Fue increíble cómo hubo tantas personas que se unieron en este proyecto que hicimos, evangelístico, en el cual muchas personas conocieron del Señor. Las pruebas nos ayudan a no apoyarnos en lo que nosotros podemos hacer. Gracias a Dios, cuando tienes pruebas que tú no puedes resolver con tus fuerzas, porque eso te ayuda a conocer a Dios de una manera más fuerte. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 12, nos dice lo que Dios hace en medio de nuestra prueba. Dice la Biblia, es el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Esto es algo increíble porque el apóstol Pablo está orando para que las personas en medio de sus problemas sigan siendo dirigidas por Dios. Cuando vienen problemas a tu vida, lo peor que puedes hacer es decir, ya intenté la fe, no me ha servido, tengo que hacer algo, tengo que ayudarle a Dios. Ten mucho cuidado con esto, de ponerte tú a cargo de tu situación y sacar a Dios. Ahora, con esto no te estoy diciendo que tú no trabajes o que tú no te esfuerces, pero sí te estoy diciendo que no dejes de depender de Dios. Hay personas que se abre un nuevo trabajo, una nueva oportunidad y se dejan de congregar. Hay personas que se abren nuevos negocios y dejan de orar y dejan de abrir su Biblia. Y es lo peor que tú puedes hacer. Aquí en 1 Tesalonicenses 3:11 dice, el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. ¿Ok? El apóstol Pablo estaba orando para que él pudiera regresar con la iglesia de Tesalónica para poderlos fortalecer en la fe, pero sabía que el que él regresara a fortalecer en la fe a sus hermanos solamente podía venir de parte de Dios. El que tú estés el día de hoy aquí en una iglesia, en donde hay discipulados, en donde hay estudios, eso es parte de la obra de Dios en tu vida. Dios te ha acercado a un lugar en donde tú le puedas conocer. Dios te ha traído a un lugar en donde se estudia su palabra y esto es parte de la obra de Dios. Hay veces nosotros pensamos, la iglesia que yo encontré, pero no, es la iglesia a la que el Señor nos trajo. Versículo 12. El Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Quién es quien nos hace crecer? El Señor. Entre más cerca esté del Señor y de su palabra, más voy a crecer. Alguna vez me tocó conocer a un bebé que cuando nació no quería leche materna. Este bebé se empezó a quedar chiquito, chiquito, chiquito. Los papás empezaron a preocupar porque no aparentaba su edad. Este bebé no se estaba alimentando correctamente. Tenía el mismo tiempo, a lo mejor ya tenía 6 meses, el mismo tiempo que otro bebé, pero el otro bebé se veía más fortalecido. ¿Por qué? Porque se había alimentado bien. Fíjate algo, mientras tú más te alimentes de la palabra de Dios, mientras tú estés más pegado a la obra de Dios, ¿en dónde está la obra de Dios? A ver, yo quiero que tú me digas, ¿dónde está la obra de Dios? Hay veces que nosotros pensamos, no, la obra de Dios está en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y nos volvemos llaneros solitarios en nuestra fe. No. Dios actúa a través de su iglesia. Y yo tengo que unirme a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Si yo pienso que hay un camino aparte para mí, Dios está actuando a través de su iglesia, pero a mí me habla de distinta manera en mi casa, y a mí me habla sin necesidad de maestros, y a mí me habla sin necesidad de que alguien me ayude, ya estás desviado. Es cierto que estaba profetizado que en algún momento las personas iban a depender solamente de Dios, pero también la palabra de Dios dice que Él ha establecido pastores y maestros para que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos un cuerpo,
necesitamos una familia, necesitamos una iglesia, necesitamos saber que el Señor nos ha traído aquí con un propósito. 1 Tesalonicenses 3:12. ¿Cuál es ese propósito? Y el Señor os haga reír. ¿Dice eso? Y el Señor os entretenga. Y el Señor les haga pasar domingos muy cómodos. ¿Dice eso? ¿Para qué el Señor nos tiene aquí? Dile al que está a tu lado, es tiempo de que crezcas. Y el de al lado, pues sí lo he intentado, pero no me sale. Es Dios el que lo hace. Hay que aferrarnos a Él. El Señor os haga crecer y el Señor nos hace abundar en amor unos con otros. Cuando yo estoy pegado al Señor y a su palabra, yo crezco espiritualmente. Yo tengo amor para con mis hermanos. Cuando yo me alejo de la palabra de Dios, ya no me interesa tanto la obra de Dios. Estoy enfocado en mí. Estoy enfocado en, ay Dios, dame, bendíceme, ayúdame a este negocio, ayúdame al otro negocio. Solamente hablo con Él cuando yo necesito algo. Pero cuando empiezo a leer la palabra de Dios, digo, wow, qué increíble lo que Dios hizo en la iglesia de Tesalónica, que a pesar de que tenían poco tiempo, ya estaban compartiendo la palabra de Dios. No es posible que yo llevo ya más de un año y ni siquiera todavía abro la Biblia entre semana y ni siquiera oro. Y a pesar de que he recibido mucha información, no estoy dando fruto. Señor, ayúdame a hacer tu obra. Fíjate las dos mentalidades tan diferentes. Uno centrado en la obra de Dios y otro centrado en nuestra vida. 1 Corintios, capítulo 3, verso 5. Dice la palabra de Dios que Dios ha colocado distintos instrumentos dentro de su congregación. Pero dice la Biblia, había una división muy grande en la iglesia de Corintios y algunos estaban diciendo, ay no, mi maestro es este, mi maestro es el otro y yo recibo este y él es, y dice la Biblia, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dios te concedió tu fe. La gente que está aquí solamente somos servidores. Dice el apóstol Pablo, yo planté, yo les compartí el evangelio, pero Apolos estuvo a cargo del discipulado. Él estuvo regando la palabra de Dios. Él estuvo animando y exhortando la palabra de Dios. Parecería que el apóstol Pablo va a decir, los dos hicimos algo, denos gloria porque hemos trabajado mucho, pero no, dice, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Yo quiero estar pegado a la gente que va a sembrar algo en mi vida, a la gente que va a estar regando la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi vida. Es cierto, el crecimiento lo da el Señor, pero Dios ha puesto personas que cuando me vean me van a animar en la fe. Qué padre estar rodeado de gente así. ¿Tienes a alguien al cual tú estés animando en la fe? ¿Tienes a alguien que te esté animando a ti en la fe? O quizá eres un llanero solitario que entra de vez en cuando, sale de vez en cuando, a veces permanece, viene 2 fines de semana, deja de venir un mes y lo peor de todo, nadie se da cuenta. Porque no has establecido relaciones. Porque no has crecido en un discipulado, no has convivido con más hermanos. Dice la palabra de Dios, verso 7, 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos, ¿qué dice la Biblia? Colaboradores de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos de aquí les gustaría ser colaboradores de Dios? A ver, levanten su mano. ¿Sabes cómo se llega a ser colaborador de Dios? Plantando la semilla, evangelizando. Regando la semilla en tus hermanos en la fe. ¿Cómo estás? Te vi muy agüitado, te vi medio cansado. La otra semana no te vi. ¿Te puedo apoyar en algo? Qué hermoso eso. Qué hermoso que la iglesia de Tesalónica tenía esto.
La iglesia de Tesalónica tenía poco tiempo que escuchó la palabra de Dios y ya estaba haciendo estas dos cosas, evangelizando, y en medio de la iglesia se preocupaban unos por otros. Entonces no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de creerle al Señor, de confiar en el Señor y ponerte a hacer su obra. ¿Cuál es la meta de Dios, el que nosotros estemos aquí? Primera de Tesalonicenses 3:13, dice la Biblia: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ok? La primera cosa que nos dice la palabra de Dios, que Dios quiere hacer con nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra vida y con toda la enseñanza que recibimos, es tener corazones firmes. El corazón es el centro de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos, ¿ok? Entonces, lo que Dios quiere es que tú seas firme en esto. Hay personas que son muy almáticas. Ay, no, hoy no siento seguir al Señor. Hoy sí siento, ¿no? A veces están con todo y se pierden un mes. Hermanos, sintamos o no sintamos, Dios quiere que nosotros confiemos en medio de las tribulaciones, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas y sin importar que tengamos pruebas, nosotros seguir adelante, ¿ok? También Él quiere que nosotros estemos afirmados, que nosotros tengamos confianza, que estemos fortalecidos, que nosotros seamos irreprensibles. Esto significa irreprochables, perfectos, excelentes, intachables. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí todavía son conocidos en su familia por ser enojones, por ser enojonas, por ser de poca paciencia, por ser personas que fácilmente dejan de luchar por sus metas? Dios permite los problemas para que a través de ellos nosotros aprendamos a confiar en el Señor y a depender de Él. Dice 1 Tesalonicenses 3:13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios nos está preparando para algo más grande, y eso que te está preparando no es para que tu foto aparezca ahí como empleado del mes en McDonald's, ¿no? Ya, Dios está conmigo. Dios te está preparando para algo más grande, y eso es su venida. Si el día de hoy Jesús viniera por nosotros, ¿encontraría a ese hijo maduro, a esa hija madura, a ese hombre que está sirviendo a Dios, a no seguir a aquel que dio su vida por nosotros? Mateo 24:44 dice el Señor: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Jesús nos dice: estén preparados. No dice prepárense, dice estén preparados. Yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor me encuentre sirviendo. Yo quiero que el Señor me encuentre con una fe firme. Yo no quiero que el Señor me encuentre desconfiando de Él, o enojado con Él, o a lo mejor dándole la espalda, buscando mi vida, buscando mis sueños. Yo quiero que el Señor me encuentre trabajando para Él. Mateo 24:48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, ¿cómo le dice aquel que no se está preparando para la venida del Señor? Siervo malo. Porque son gente que no está sirviendo al Señor. Dicen: no, tarda. Si viniera en un mes y yo sabría, este mes me pondría a servir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen más de un año y todavía no se integran al servicio de la iglesia? Es que el domingo es mi único día. ¿Tu único día? ¿Qué no es el día del Señor? Es nuestra primicia el domingo, ¿sí o no? Si no le sirvo el domingo, ¿le voy a servir otros días? Tenlo en mente, platícalo con tu pareja. Porque aquí la Biblia dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Alguno, en vez de decir amén, dice salud.
Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ay, Dios, dile al que está a tu lado, ay, eso sí me dolió. Porque decíamos tener un Señor y no le servíamos. Decíamos tener un Señor y no hacíamos su voluntad. Decíamos tener un Dios y vivíamos para nosotros. La Biblia dice que esto es un hipócrita, un actor, alguien que puede actuar delante de la gente. Vivo para Dios, amo a Dios, pero en su vida seguir viviendo para Él mismo. Hebreos 10, 23 al 25. Si me pueden apoyar por favor con música de fondo. Dios nos da una palabra de ánimo para que podamos ser como la iglesia de los tesalonicenses, que a pesar de que tenía problemas, seguía firme en la fe, porque había confiado en lo que este libro decía. Que seamos llamados nuevamente el pueblo del libro, ¿sabes? No te apartes de este libro. Si tú te apartas de este libro, tu corazón se va a empezar a desviar. Nuestro corazón se va a empezar a desviar. Yo me aferro a este libro porque tengo temor, ¿sabes? Yo sé lo que pasa cuando alguien empieza a dejar de ver la grandeza de Dios y empieza a ver su grandeza. ¿Te acuerdas? Eso le pasó a Satanás. Yo también soy hermoso. Yo también soy sabio. Dejó de seguir la palabra de Dios y empezó a buscar lo suyo. Hebreos 10, 23 dice la palabra de Dios: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Necesitas ser firme en la fe. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que es fiel. Repite conmigo: tengo un Dios que es fiel. Y por eso puedo confiar. Sin importar lo que estés pasando, dile a tus circunstancias, a tu enfermedad, a tu dolor: tengo un Dios que es fiel, voy a seguir confiando. Dice el verso 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca, hermanos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Que no te agarre como un examen sorpresa, que te agarre preparado para hacer la voluntad de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos por favor. Y hay muchos de aquí que le han dado largas a varias cosas. Hay muchos de aquí que tienen quizá una relación que tú sabes que no te conviene, y que por temor a quedar solo, a quedar sola, te sigues aferrando. Hay muchos de aquí que están en un medio que tú sabes que te aparta del Señor, pero que por temor de la provisión sigues haciendo cosas que tú sabes que no tienes que hacer. Ahí en tu lugar dile: Señor mi Dios, el día de hoy confieso que soy una persona que todavía se deja llevar por temores, por emociones, por el enojo. Pero ya no quiero ser así. Quizá me he justificado en que no tengo mucho tiempo en el Señor y espero que algún día, en unos años, yo cambie. Pero el día de hoy me veo confrontado con una iglesia que escuchó muy poco e hizo mucho, Señor. Padre mío, te pido perdón porque quizá mucho de lo que yo he seguido haciendo es porque no me he tomado en serio tu palabra, porque no he creído que lo que hay en este libro es la palabra de Dios. A lo mejor he confesado que sí es tu palabra, pero todavía no busco alimentarme de ella, todavía no busco depender de ti, mi Señor. El día de hoy te pido perdón. Te pido perdón porque he retrasado mi crecimiento, porque esto ha afectado a mi familia, porque por el pecado que he abrazado no he compartido tu palabra, no me he discipulado, porque sigo buscando en el mundo lo que tú me ofreces, Señor. El día de hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que cambies mi mente, que cambies mi corazón.
yo creo que tú moriste por mí en una cruz para darme una nueva vida, no para mejorar mi vida, sino para darme una nueva vida, no enfocada en mí, sino enfocada en ti. El día de hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo sé que estoy aquí porque tú me has llamado. Y yo sé, mi Señor, que tú harás toda la obra que viene. Tú me darás crecimiento, tú me ayudarás. Pero también entiendo que es mi responsabilidad no soltarme de ti. El día de hoy, Padre, te pido que todos los pretextos que he puesto hasta este día para no servir, para no entregarme, para no dejar mi pecado, para no dejar a aquellas personas que no me conviene que esté con ellas, el día de hoy te pido perdón, mi Señor. Y me quiero preparar para que me encuentres viviendo para ti, mi Señor, si tú es que regresaras este mismo día. Gracias te doy por tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.